El Ministerio Público ha acusado al profesor de violación sexual y homicidio en una tragedia sin precedentes en el paraje Vista Alegre de Higüey y que ha impactado a todo el país. La agonía en que murió la adolescente quedó demostrada en su último mensaje hablado, un grito de auxilio que nadie atendió. Sometemos el informe preliminar de autopsia del cadáver de Esmeralda Richies al análisis de un perito forense, quien establece que su naturaleza de preliminar hace que sea incompleto y no permite ver detalles determinantes. Por ejemplo, según el informe, Esmeralda sufrió un shock hipovolémico, pero no explica qué provocó ese shock. El shock sería la causa mecánica de la muerte, pero queda el vacío de qué lo generó. Es determinante conocer el resultado de las pruebas toxicológicas para saber si la adolescente se encontraba bajo efectos de alcohol o drogas y si las hubo, cuáles son. También debe conocerse qué dicen las pruebas microscópicas sobre si había semen en su vagina de una o dos personas. Igual fueron practicadas al cadáver pruebas serológicas que evalúan la sangre y los fluidos de su cuerpo. Jerry, por favor, ayúdame, yo me estoy desangrando. Las últimas horas de Esmeralda Richies estuvieron matizadas por una violación sexual violenta y su posterior desesperación frente a un inesperado desangramiento. A su regreso, intentando detener el sangrado, se detuvo en dos lugares. Food Shop Ángel Puello, en donde usó el baño y dejó un lastre de sangre según interrogatorio. El profesor violador entró con ella en un momento. También se detuvieron en la farmacia Bávaro y Cafetería, donde adquirió medicamentos. En ambos lugares quedaba un desastre de sangre sin que ninguno reaccionara a la urgencia de un médico y que por el contrario la llevaran a su casa como si nada hubiese ocurrido. Veamos cómo quedó el cuerpo de Esmeralda según la autopsia preliminar. La experta en ginecología, Francisca Aquino, con estudios en Cuba y Francia, conoce muy bien la materia y analiza qué pudo desatar los desgarros que presenta el cadáver en su zona íntima. Es muy probable que hubiese sido su primera relación sexual, el traumatismo que ocurre al momento de tratar de vencer el himen, que es una membrana que hace un obstáculo con un órgano sexual de una persona mayor que ya está en su máximo desarrollo y ella con unos órganos genitales que todavía no están totalmente desarrollados, que muy probablemente no tenía la lubricación necesaria. Esto provoca esta fricción, una distensión que abre literalmente la parte más interna de la vagina, que es la mucosa, y al momento que va ocurriendo la entrada de este órgano en la vagina, la va literalmente rompiendo, desgarrando, desde adentro hacia afuera. Durante el acto de desfloración sufrió una titánica herida en la entrada de la vagina, lo que en el lenguaje médico legal se conoce como laceración. El desgarro puede ser tal que llegue hasta el ano, o sea, todos los músculos y pase toda esta área y destruya esto. ¿Qué pasa? La vagina tiene una longitud aproximada de 6 a 8 centímetros y en la parte posterior, que es la más larga, puede llegar hasta 10. Pero hay órganos sexuales masculinos que pueden llegar hasta 18 o 20 centímetros, es decir, el doble de la vagina en general. La vagina puede tener la capacidad de distenderse y de lubricar. Cuando esto no ocurre, entonces los músculos ponen resistencia y al poner resistencia y realizar una abertura, este desgarro puede ser masivo y provocar esta hemorragia. Esta introducción brusca y agresiva provoca prácticamente una explosión y esa explosión destruye todos estos tejidos y en esta parte posterior se pone tan abierto que la vagina y el ano quedan abierto totalmente y las heces fecales y todo puede verse en la vagina. Estos músculos tienen una potencia bastante importante, pero en la adolescente al no estar tan desarrollados y muchas veces cuando este grosor es muy amplio del órgano sexual, pues produce desgarros que son difíciles. En las pacientes en el posparto, la segunda causa de hemorragia y muerte son los desgarros.
La penetración violenta pudo estar acompañada de un forcejeo físico que produjera los golpes que el cuerpo presenta en la cadera y otras partes del cuerpo. Recordemos que la vagina es un órgano circular y en este círculo puede ocurrir desgarros en diferentes áreas, tanto anterior, posterior, lateral. Entonces es probable que ella presentara 2 áreas donde estaba la abertura o el desgarro. Y estas áreas se pueden extender a lo largo de toda la vagina a medida que va avanzando y entonces producir un desgarro más amplio y mucho más profundo. Es que según la autopsia, el cuerpo sufrió golpes en el cuero cabelludo en la región occipital, golpes en la cadera, golpes en la rodilla derecha y también en la izquierda y traumatismos en la retina de los ojos. El amoratamiento de los ojos que se ve en la autopsia pudo no ser gravemente visible debido al maquillaje y a que tenía poca sangre en su cuerpo. Esmeralda pudo haber llegado a su vivienda con poco más de 7 gramos de hemoglobina. Una persona normal tiene como promedio 15 gramos de hemoglobina en la sangre. A partir de los 7 gramos, el cuerpo entra en shock. ¿Qué tanta sangre tiene que haber perdido una mujer para que se considere que tiene un shock hipovolémico? Es muy probable que ella haya perdido incluso más de 2000 cc de sangre. Y el proceso que va pasando con el tiempo, a la medida que ella va perdiendo, va presentando síntomas y signos que te alertan: el mareo, la palidez, la coloración de las manos que comienzan a ponerse más negras, pierdes incluso la capacidad de poder expresar, porque cuando tú tienes un traumatismo que has perdido tanta sangre, no puedes ni siquiera ver el hematoma porque la sangre no está acumulada ahí. El cerebro prioriza los órganos más importantes, como el cerebro y el corazón, para mantenerlos activos. El informe de autopsia se refiere a hidrotórax derecho, lo que significa que encontraron líquido en la pleura, un elemento que no tendría que ver con la violación ni con la muerte y que más bien podría indicar que hubo una infección pulmonar anterior, según el forense consultado. Mira, esta es la arteria aorta, es la arteria más grande del cuerpo. La podemos ver aquí, esta es la parte abdominal de la arteria, ves cómo ella se bifurca, es decir, se divide. Y de esa división muy temprana es la que va a ir esta arteria uterina a la parte superior del útero y aquí a la parte superior de la vagina e inferior del útero. Es decir, tuvimos aquí el cuello del útero y aquí tenemos la parte inferior, que es la vagina. Esta arteria es la que irriga y es la que te digo que puede tener sangre hasta 700 u 800 mililitros por minuto. Imagínate si el desgarro llega hasta acá, parte esta parte de la mucosa y llega hasta el vaso, que se queda totalmente abierto, sencillamente tirando sangre a esta velocidad. En el allanamiento al maestro fueron ocupados algunos medicamentos que se presume son parte de los que suministró a la menor. Entre lo allanado había Tanacol, un anticonvulsivo, Sedoxil, un ansiolítico, metronidazol, un antibiótico de uso frecuente para tratar enfermedades de transmisión sexual, Celeco, un medicamento para aliviar el dolor, ácido mefenameico, un antiinflamatorio indicado para controlar el dolor menstrual y que en sus contraindicaciones señala que puede aumentar las hemorragias. Es probable que ellos hubiesen comprado medicamentos analgésicos por quizás el dolor o tal vez para tratar de detener la hemorragia. No sabemos exactamente qué tipo de medicación fue, pero sí es probable que hayan sido uno de esos dos. No tiene por qué causarle directamente un daño, pero sí al momento de enmascarar la sintomatología, al ella no sentir más el dolor o sentir que va a mejorar, entonces no va a un centro, sino que entiende que con esa medicación ya ella va a estar mejor. Hay quienes especulan que había muchas formas de impedir esa muerte. ¿Qué factores pudieron haber cambiado el destino de Esmeralda? Estoy totalmente de acuerdo contigo. La hemorragia, si llegamos a un centro donde se te puede administrar sangre, darte la atención inmediata, ella no hubiese muerto. Aquella noche del 12 de febrero hubo pistas que los padres ignoraron. De conformidad con la condición del cadáver, llegó a su casa con aspecto malogrado. Y aunque dicen haber notado la rareza, su reacción no fue conforme al daño. ¿Tuvieron que agarrarla para ir a desmontarse del vehículo? ¿La traían en condición de enferma? La subieron, sí. La subió la muchacha, como agarrándola así. Y yo, es que Esmeralda está medio prendida y cosas. No, ella no está prendida nada, ¿no? Ya no tomó gran cosa. Ella sí la agarró, sí, subiéndola para acá y entró bien normalmente para acá, normal. Y cuando llegó, mi esposa estaba peleándole y se sentó en la cama de ella, en su habitación. Y le dice, Esmeralda, pero yo estoy como medio rara, como medio nerviosa. Te veo tan pálida, hizo así por la frente. Te veo tan pálida porque ese no es el color tuyo. Y me puse ahí como madre a pelearle, a decirle cosas. El esposo mío también le dijo
muchísimas cosas porque nosotros estamos de incómodos porque ella me dijo a mí que iba para un lugar y después viene diciéndome que era para la playa que estaba. Entonces yo le dije, hija, pero tú no me hablaste a mí de playa. ¿Cómo tú me vienes a hablar de playa? Porque tú sabes que yo no te dejo ir a la playa con nadie. Ese fue mi último día. Y ya no pude decirle más nada. Mi hija ya... Y ella no me llamó para decirme, mami, estoy mala. Para que todo esto se produjera, debió darse uno de dos escenarios. Esmeralda luchó con su verdugo, quien la golpeó en medio de una relación sexual muy violenta, intentando obligarla. Su violador pudo usar o no objetos penetrantes que la agredieran severamente y provocaran un desgarre y sangrado protuberante. Sin embargo, bajo efectos de alguna sustancia, no percibiría el dolor en su justa dimensión, sino que aumentaría al paso del tiempo, mientras el sangrado inició la carrera de su muerte. El informe físico hecho al maestro presuntamente violador no muestra rastros de que hubo un enfrentamiento físico. Un desgarro tan fuerte, ¿no se supone que dejara también cicatrices, huellas o algún maltrato en el miembro del hombre? Porque vemos que la evaluación que se hizo a su miembro indica que estaba en condición normal. No necesariamente, porque recuerda que cuando se introduce el miembro dentro de la vagina, hay un desgarre, un avance que va simplemente por la fuerza que ejerce sobre la mucosa. A la mucosa no poder distenderse, no poder abrirse lo suficiente, el desgarro se va extendiendo mucho más, incluso de lo que puede llegar el pene. El otro escenario es que Esmeralda haya sido violada agresivamente con desgarros que provocaron su sangrado mortal. Algunos golpes pudieron ser producto del forcejeo para obligarla a la penetración y otros resultado de una paliza cuando llegó a su casa. Su caída en el baño pudo también provocar algún golpe, pero debió caer hacia adelante o hacia atrás, no ambos. De haber sido golpeada en casa, eso explica por qué en medio de su agonía no confió en llamar a sus padres. La historia de Esmeralda es el trágico final que puede ocurrir a cualquier adolescente violada. Verse en su espejo ha dejado un trauma colectivo en la escuela donde todo comenzó y donde encontramos el aula de tercero de alejamiento cerrada. Esto es una escuela técnico-profesional, es decir, aquí los chicos salen con carreras técnicas que van directamente al mercado laboral. ¿Cómo ha sido lidiar esta semana con el incidente que ha ocurrido? Es un momento muy lúgubre para todos nosotros. ¿Cómo lo ha manifestado la comunidad educativa? Nos sentimos consternados, dolidos, acongojados por la situación. ¿Vieron en algún momento o ha salido a relucir si hubo en algún momento un comportamiento irregular por parte del profesor? No, hasta el momento no tenemos. Sus compañeros no han regresado en toda una semana al Instituto Politécnico Higüey, donde estudiaba. Tenían un profesor asignado, pero él le pedía un permiso a ese profesor para que ese profesor no diera su clase y los muchachos salieran al patio a hacer deporte. ¿Y con qué excusa? No, él siempre nos buscaba un permiso y nos sacaba deporte. ¿Viste algún comportamiento raro de él y Esmeralda? Él siempre tenía algo que hablar en privado, Esmeralda, pero para mí era algo de la clase, algo normal. Una de sus mejores amigas por años entiende que Esmeralda cambió luego de elegir hace varios meses un grupo de compañeras de influencias dudosas. Ella casi no decía mala palabra y empezó a decir muchas malas palabras, su forma como que de expresarse. O sea, ella si no iba a decir, por ejemplo, mi amor, cambiaba el vocabulario a uno peor. Cuenta que cambió su manera de hablar y las actividades que quería hacer. La adolescente amiga dice convencida que Esmeralda se dejó llevar de las malas influencias y que de no haberlo hecho, la historia sería otra. Por favor, que cuiden a su niña, que cuiden a sus hijos, que lo protejan, que los cuiden lo más que puedan, porque hay mucha gente solamente queriendo hacer maldad.
Este lunes fue dictado contra el profesor John Kelly Martínez 1 año de prisión preventiva, acusado de la muerte de Esmeralda Richies. Contra su primo Rubiel Morillo Martínez fue dictada presentación periódica como coerción. La acción de la justicia apenas comienza y acompañará en un desgarrador proceso a la familia de la adolescente malograda. La muerte se produjo en una secuencia de coincidencias fatales que terminaron con la peor tragedia que puede ocurrir a una familia: el desprendimiento de un hijo de forma trágica en la flor de su vida. La menor fue abusada en un hecho repudiable que condenamos y que nos obliga a acompañar a esta familia hasta los términos de la justicia.